Yo voy a ver la pantalla contigo. Sí, pero ahora me lo presento. Ya, perfecto, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Richard Zapata, bienvenidos a Caretec. El día de hoy estamos presentando nuestro ciclo de webinars que se desarrolla en el mes de junio. Y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora María José Calasanz, de la Universidad de Navarra, de España, codirectora de Smalab Diagnóstico. Y bueno, el día de hoy ella ha aceptado la invitación para que esté con nosotros compartiendo sobre sus conocimientos en el área de la oncohematología, ¿no? Y dándonos una perspectiva desde la citogenética hasta el boom actual que es la genómica. Bueno, sin más, voy a darle el mando a la doctora y voy a proceder a compartir la pantalla. Muy bien, adelante doctora, la dejo, usted me va indicando conforme vaya pasando sus diapositivas. Bienvenida doctora. Muy bien, gracias. Espera un momentito, porque hemos tenido unos problemas un poco, ¿verdad, Richard? Que Sí. no he podido compartir la pantalla, entonces yo lo que me tengo que asegurar es o sea, la pantalla yo no la veo, ahora la veo muy pequeña. Entonces, ¿cómo puedo hacer para verla grande? En la parte inferior hay unas flechas así, diagonal. Usted Sí. selecciona clic, maximiza esa pantalla. Bien, la tengo ahora maximizada. Vale, bien. Entonces, bueno, lo vamos a intentar así, ¿no? Es la única manera que hemos conseguido. O sea, a ver, voy a verla en... Ay, esto... No es muy grande, como la veo, pero bueno, lo voy a intentar lo mejor posible. Vale, ya está. Muy buenas tardes o buenos días, no sé allí qué será, pero disculpen los problemas técnicos que hemos tenido porque la presentación la va a hacer el doctor Zapata, o sea, yo no la tengo, la tiene él y irá pasando las diapositivas. Probablemente me vaya bastante peor que lo habitual porque hay muchas animaciones, pero bueno, lo vamos a intentar. Gracias de verdad a Cariotec por esta invitación y gracias a mis queridísimos colegas de Latinoamérica porque son auténticos fans de la citogenética y eso me encanta. En esta presentación tengo 40 minutos para hablar del diagnóstico genético, de la evolución del diagnóstico genético en neoplasias hematológicas. ¿Cómo estamos pasando de la citogenética a la citogenómica? Y vamos a ver por este recorrido qué ha quedado, qué no ha quedado, en qué momento estamos. Y bueno, tendría que decir, pasa, que aquí estamos celebrando este año un año muy especial, que es el 70 aniversario de los cromosomas, de la definición del número de cromosomas humanos, que se pueden descargar este calendario en la dirección. Siguiente, por favor. Vamos a ver. La relevancia del diagnóstico genético en oncohematología empezó en 1960 y empezó con la mieloide crónica. Realmente, la mieloide crónica, esta diapositiva, me sirve para ver un modelo de enfermedad hematológica en la que el manejo clínico está basado en el diagnóstico genético. En 1960 se descubre con técnicas no de bandas la primera alteración cromosómica asociada a una leucemia.
el cromosoma Filadelfia. 10 años más tarde, ya con las técnicas de bandas, Janet Rowley decide y define que esa alteración es una translocación 922. 10 años más tarde, aproximadamente, como toda alteración cromosómica, se describen los genes implicados, los genes de fusión BCR-ABL. Y en 98, pero fundamentalmente aprobado en primera línea por la FDA, en 2001 se aprueba el primer fármaco dirigido a una diana molecular y además oral, una auténtica revolución de la quimioterapia convencional a la terapia dirigida. En la franja del 2006 al 2010, y esto ocurre en todas las neoplasias en las que hay un fármaco dirigido, se desarrollan fármacos de segunda y tercera generación con el mismo mecanismo, porque puede haber resistencias al de primera generación. Recientemente, en 2021 y aquí en 2025, recientemente, se ha aprobado un nuevo fármaco dirigido a BCR-ABL, pero que no es una antiteca, sino que funciona con un mecanismo de acción distinto, un inhibidor alostérico. Tanto es el éxito de estos fármacos que ya se está cuestionando el no tener a los pacientes siempre con fármaco y ensayos de discontinuación. Y sigue avanzando la generación de nuevos fármacos, de nuevos conceptos, etcétera. Esto es lo que nos gustaría para todas las leucemias. Por eso siguen, por eso pasan. Esto es. Por eso, desde este momento empezamos a hacer diagnóstico genético en todas las neoplasias hematológicas. Y hoy tenemos descritos más de 50.000 alteraciones, todas ellas descritas en el Atlas de Genética y Oncología. Sigue. Sí, vamos a hacer esto con todas las diapositivas. Las neoplasias hematológicas, después de ver tantos y tantos casos realizados, se caracterizan, son ampliamente heterogéneas en cuanto a la genética, se caracterizan por una serie de alteraciones tanto cromosómicas como genéticas, que hacen que los estudios genéticos hoy son una herramienta esencial para el manejo clínico de estos pacientes, porque ayudan claramente a no solamente al diagnóstico, sino a la terapia. ¿Sí? Si tuviera que decir por qué el diagnóstico es esencial en la práctica clínica de oncopatología, tendría que apuntar estos 5 puntos. El primero, porque me ayuda a tener una clasificación, un diagnóstico más preciso. Alteraciones que son diagnósticas. Porque me ayuda, punto 2, a estratificar a los pacientes. Cada patología tiene su propio sistema de estratificación. Me ayuda a estratificar el riesgo y adaptar la terapia al mismo. Tercero, porque me ayuda a elegir si tiene o no este marcador una terapia dirigida. Hay muchos marcadores al respecto. Y punto 4, si además, como sabemos, en neoplasias hematológicas el diagnóstico genético lo hacemos en distintos momentos de la enfermedad, me ayuda a ver evolución clonal, enfermedad mínima residual, ajustar el tratamiento según la respuesta al inicial, etc. Y por último y más novedoso es que también tengo que tener en cuenta que estos pacientes con leucemia pueden tener predisposición hereditaria. Siguiente. El diagnóstico genético en oncohematología forma parte, en esta primera imagen a la izquierda, de un diagnóstico mucho más global. Es parte de un diagnóstico multidisciplinar en el que interviene la morfología, la histopatología, a veces imagen, citometría de flujo y, por supuesto, la clínica. Para hacer este diagnóstico tenemos multitud de técnicas en continua expansión. Un laboratorio realmente funciona mejor si tiene el diagnóstico genético integrado, es decir, dispone de técnicas de citogenética, desde la convencional hasta la última, la citogenómica, técnicas de biología molecular, basadas fundamentalmente en PCR,
PCR clásica y su evolución cualitativa, cuantitativa, digital y, por supuesto, parte izquierda, técnicas de secuenciación. Por supuesto, la de primera generación, Sanger, la de segunda, NGS, y vamos hacia la tercera generación. Esto está haciendo que tengamos unos cambios en la rutina diagnóstica muy importantes. Y vamos realmente, que de hecho la charla va de esto, de evolucionando hacia estrategias mucho más genómicas. No cabe duda de que la genética he dicho que tiene un impacto en la clasificación. Pues bien, nosotros conocemos que la clasificación de las neoplasias hematológicas está con la JU y la ICC, que tienen ciertas discrepancias, como he puesto abajo, según la patología. Y esto se va a resolver, siguiente, con la edición conjunta de ambas clasificaciones que va a tener lugar a finales de 2027. Esto era una necesidad no cubierta y parece que se va a solucionar. Además, los sistemas de estratificación de cada patología hematológica están también en constante evolución. Por ejemplo, en hematología, en mielodisplasias, estamos funcionando con el IPSS-R, pero también el IPSS molecular. Y recientemente, y presentado esta semana en la EJA, el IPSM-EVO de evolución, aspectos longitudinales del seguimiento. También tenemos la leuquimia NET en mieloblástica. Constante evolución también en los sistemas. Además, fármacos dirigidos constantemente aprobados y en ensayos clínicos. Esto también tenemos, todos los genetistas, todas las indicaciones de qué hay que hacer a nivel genético-genómico, tanto en neoplasias mieloides como linfoides. Y gracias a la utilización de las NGS, de la genómica, hemos conocido fenómenos y conceptos nuevos, como son la hematopoiesis clonal y la predisposición germinal. Siguiente. Por eso decirles que tenemos que evaluar un marcador genético con todas las técnicas genéticas a nuestra disposición y será el diagnóstico genético integrado el que nos ayude a elaborar un correcto informe. Y por último, hoy estamos paso al anterior un momento, para hacer todo esto y hacerlo bien, tenemos una presión adicional que es que tenemos que, si no tenemos, estar en proceso de la acreditación de los laboratorios. Todo lo que sea diagnóstico genético pasa por acreditación no solamente de los métodos, sino también de los reactivos y aparatos. Siguiente. Bien, si quieres hacer un diagnóstico bueno, tienes que recibir la muestra adecuada. Para leucemias es el aspirado medular, para linfomas, o también, por supuesto, tumores sólidos, biopsias. Biopsias que podrán ser o frescas o parafinadas. Todo correctamente etiquetado en el envío de las muestras, refrigerado si procede y en un tiempo corto desde que se extrae hasta que llega la muestra al laboratorio. ¿Siguen? Entonces, vamos a comenzar con los métodos citogenéticos. Hemos dicho que el diagnóstico comienza por la citogenética. Veremos el cariotipo de bandas, la citogenética molecular y la citogenética. Siguiente. Bien, el cariotipo de bandas hoy sigue siendo mandatorio. Todo laboratorio comienza en las leucemias con un cariotipo obtenido a partir de médula ósea, y decirles de esta diapositiva que tenemos guías estupendas para realizar estos métodos de cultivo, de cosechado, etcétera. Les recomiendo que se bajen estas guías para todos los que están trabajando en oncohemato. El cariotipo, células vivas, crecimiento, obtención de metafases, tinción de bandas y observar 20 metafases a microscopio. Aquí tenemos el cariotipo, que es lo que tendremos que evaluar si tiene o no
alteraciones numéricas y estructurales, con una resolución de 5 a 10 megabases. Eso está claro. Por eso permite ver estructurales, numéricas y estructurales, pero con este nivel de resolución. Al final, con las últimas guías internacionales de nomenclatura, elaboraremos el de informe citogenético en un tiempo que no debería superar los 7 días. Hacer un cariotipo no debe superar los 7 días. Siguiente. Y, por supuesto, nos vale para mucho, pero tiene, como vamos a ver, sus limitaciones, su dependencia de metafases, de células vivas, etc. Siguiente. Pero no obstante, hoy el cariotipo sigue siendo un biomarcador absolutamente relevante en leucemia y sigue presente en todas las guías diagnósticas y pronósticas actuales. Sabemos que hay alteraciones citogenéticas en las mieloblásticas, en las primarias, en las secundarias, en el SMD, podría continuar. También con sus sistemas de estratificación. Siguiente. También en las linfoblásticas. Absolutamente importante detectar, tanto en pediátricos como en adultos, las alteraciones que están asociadas a alto riesgo y ajustar la terapia a este hecho. Siguiente, no olviden que el cariotipo, tal cual se lo he comentado, hoy por hoy es la única técnica que me va a permitir evaluar clonalidad, evolución clonal a lo largo del tratamiento, porque al fin y al cabo está midiendo células únicas. Siguiente. No obstante, el cariotipo hemos dicho que tiene sus limitaciones y, por tanto, tenemos que tener una técnica que lo complemente. Y esta técnica, puedes pasar todas, es el FISH. El FISH, ¿qué? Hasta ahí. El FISH, ¿qué? Tiene la posibilidad de evaluar no solamente metafases, sino interfases. Gran ayuda. Se basa en la hibridación de una sonda marcada fluorescente o complementaria al DNA del paciente. Dependiendo de la sonda que compremos, solo analiza las secuencias de interés. No es como el cariotipo una técnica genómica. Pero tiene también otra gran ventaja y es que permite también trabajar con material fresco, pero también parafinado. Por primera vez, respecto al cariotipo, puedo trabajar con, por ejemplo, muestras que están parafinadas en un laboratorio de anatomía patológica. Y esto ha abierto la posibilidad a todo el tema del FISH en biopsias. El FISH, otra ventaja, es que se puede hacer tanto cultivado como sin cultivar. Y tenemos incluso métodos rápidos de 4 horas para una emergencia, poder dar el resultado en 4 horas. Los tiempos de FISH habituales son de 2 a 3 días, claramente menores que el cariotipo. Decirles que el FISH se puede utilizar como complemento al cariotipo, cuando este no funciona, pero también cada vez tenemos más patologías hematológicas que lo podemos ver como técnica de primera elección. Por ejemplo, linfática y en mieloma múltiple. Por ejemplo, en las eosinofilias, porque me predice tratamiento. O también en los linfomas, porque puedo hacer diagnóstico diferencial. O también reordenamientos predictivos como son el KMT2A, NUM98 y los inhibidores de meninina, como veremos. Fíjense que el FISH tiene entidad propia según la patología que estemos evaluando. Soy bastante restrictiva con el FISH si el cariotipo es informativo. Es decir, si yo veo un cariotipo con deleción 5Q, no necesito hacer un FISH del 5Q. Siguiente. Un ejemplo de FISH como marcador predictivo, que lo he comentado, es, que nos ha vuelto a poner otra vez de protagonistas, es en los últimos ensayos sobre inhibidores de menina mieloblástica, que se aplican cuando KMT2A o NUM98 están reordenados. Estos genes tienen hasta 100 partners, son con sus translocaciones hasta con 100 partners o 40 en el caso de NUM98. Por tanto,
utilizando una sonda FISH de break apart, puedo en 48 horas tener el resultado y ofrecer el dato o bien al ensayo o bien ya al paciente. Siguiente, aquí me faltan 2 animaciones. El FISH lo puedo hacer en 48 horas y nos está resultando de enorme utilidad para participar en ensayos clínicos. Concretamente de los inhibidores de melanina, estamos participando en varios. El siguiente. Otro ejemplo de utilización del FISH es en los linfomas, que me permite no solamente ver diagnósticos diferenciales con los clásicos, BCL2, BCL1, MYC, etcétera. Me permite hacerlo, como he comentado, en material parafinado, pero también me da la posibilidad de hacer lo que importa tanto en los difusos de alto grado, ver si es un doble o triple hit, BCL2, BCL6, MYC. Muy útil para estratificar a los pacientes. Decirles que cuando se utiliza FISH en metafase, en material parafinado, aunque esté evaluando translocaciones, solemos utilizar sondas de break apart por la mayor dificultad que tiene el FISH en la parafina. Siguiente. El FISH también tiene sus técnicas derivadas. El FISH convencional, que es el que hemos visto. El cariotipo espectral, muy bonito, pero nos sirvió mucho para caracterizar complejos, pero necesitas metafases, ¿no? Lo que sí que, ¿cómo se dice?, está siendo utilizada son los arrays de CGH. Los arrays de CGH o su derivado, los arrays de SNPs. Por primera vez, de nuevo, no se requiere metafases y se utiliza DNA del paciente, marcado con fluorescencia, mezclado con un control e hibridado sobre un array. Esto es a lo que se denomina el cariotipo molecular que escanea la señal y ve la relación rojo-verde. Pero decirles, no, esta técnica es muy bonita, muy interesante, pero solo detecta ganancias y pérdidas. No detecta alteraciones equilibradas. Y fíjense que en leucemias hay muchas. No distingue clones y, por supuesto, no detecta mutaciones. Por eso, en las guías europeas para oncohematología, el array de CGH no se contempla como técnica mandatoria. Sí que está sirviendo y mucho para todo el que se dedique a constitucional, a síndromes constitucionales, pero no tanto en nuestro caso. Siguiente. El array de CGH deriva, el clásico, arrays de SNPs, solamente porque en vez de hacer sobre un array de oligos, se hibrida sobre un array que interroga a cientos, miles de millones de polimorfismos de SNPs por todo el genoma. Y si en vez de utilizar arrays de CGH utilizamos arrays de SNPs, permite detectar no solamente ganancias y pérdidas, sino también pérdidas de heterocigosidad y disomía uniparental. Esto en determinadas, especialmente genes supresores, la LOH de un gen supresor está empezando a tener cierta importancia. Siguiente. Que la citogenética se encuentra y fue muy importante es que en los 90, con la descripción de la PCR, todos los laboratorios de citogenética incorporamos, si no en nuestro caso fue en el nuestro, tener otro laboratorio al lado, la aparición de la biología molecular. Técnicas basadas en PCR. PCR que al principio se describe como cualitativa, pero luego empieza la cuantitativa que me permite una técnica para evaluar mínima residual. Pero además, como muchas neoplasias hematológicas, el cariotipo es normal y se empiezan a descubrir mutaciones, retomamos y recogimos de nuevo la secuenciación Sanger, que me permite medir la secuenciación de un solo gen. Entonces, quiere decir esto que con la utilización estudiando ahora no cromosomas, sino genes, y los nucleicos, con las técnicas clásicas de PCR cualitativa,
cuantitativa y secuenciación Sanger es lo que llamamos las técnicas de biología molecular clásicas. Y esta combinación nos ha permitido durante mucho tiempo funcionar y hacer diagnóstico genético muy completo en neoplasias hematológicas. No olviden que la PCR, como todas las técnicas, evoluciona de la primera, segunda a tercera generación, que sería la PCR digital. Siguiente. Entonces, el tener biología molecular junto con citogenética nos ha abierto la puerta a numerosos test nuevos y esenciales. Pero, cuidado, single gene, gen a gen. ¿Vale? Hemos podido, y seguimos haciendo, los reordenamientos a nivel molecular. Esa translocación 922, yo ahora la voy a ver como la BCR-ABL. Esta 1517 la voy a ver como una PML rara, etc. Y además tienen sus fármacos asociados. Además, me permite medir con Sanger mutaciones gen a gen o también alguna PCR derivada como la ASO-PCR, etc. Genes como JAK2, NPM1, FLT3 y sus fármacos derivados. Una prueba, un marcador, single gene. Siguiente. Y un ejemplo de la utilización conjunta de citogenética y biología molecular podría ser el manejo de la 1517. Yo con el cariotipo puedo ver si tiene la 1517. Sería ya suficiente para darle retinoico. Pero lo que voy a hacer es determinar qué tipo de transcrito molecular tiene. Voy a hacer una PML rara para ver si es el BCR1, el 2 o el 3, o incluso con una RQPCR cuantificarlo. Estas son las pruebas que habitualmente hago al diagnóstico, pero puedo cuantificar en el seguimiento si el tratamiento funciona o no funciona. Y en la recaída incluso puedo ver si la cantidad de PMLR sube o incluso volver a hacer el FIS y el cariotipo para ver si hay evolución clonal. Fíjense que en el momento del diagnóstico, si todo funciona, veré esto, la 1517, y no me hace falta hacer el FIS. Solamente haré FIS PML rara para esos casos variantes que no tienen la clásica PML rara. O sea que fíjense cómo la combinación de citogenética y biología molecular en distintos momentos me permiten manejar correctamente al paciente y darle el tratamiento adecuado. Siguiente. Pero en 2003 se publica el genoma humano. Se secuencian cientos y miles de casos con genomas completos, exomas, etc. Lo que permitió ver que todos los tipos de cáncer tienen una enorme heterogeneidad molecular. Claro, aquí solamente les he puesto el caso de la SMD. Fíjense la cantidad de genes que hay mutados. Genes que tienen impacto clínico. O sea, que me van a colaborar con lo que yo necesito, estratificar, seguir la enfermedad o elegir terapias dirigidas. Hoy, como tenemos muchos más marcadores por patología e incorporados también en las guías de estratificación, las mutaciones se incorporan a las alteraciones cromosómicas, ese es el momento. Hemos llegado a la implementación de la genómica por esta necesidad en la oncohematología. Son muchos géneros que hay que analizar. No puedo con los single gene uno a uno, sino lo que voy a intentar hacer, siguiente, lo que voy a intentar es incluir la NGS, la secuenciación de muchos genes simultáneamente en paralelo en un único ensayo en el catálogo de pruebas. Aquí abajo tienen ya la implementación. Que supone, esquema de la derecha, que del gen a gen, a la izquierda, hemos pasado a la genómica, pero puedo entrar en la genómica de distintas formas. En oncohematología hemos entrado no haciendo genomas completos, no haciendo exomas completos, sino por cada tipo de patología elegir paneles de genes
que al principio los hacíamos custom, pero ahora por temas de calidad tenemos que ir todos hacia la incorporación de paneles comerciales. Siguiente. Decirles que, si me pones bueno, daría un poquito, sí. Decirles que la realidad de hoy es que las técnicas de biología molecular, de Sigelgen, están ya absolutamente estandarizadas y son muy robustas, pero el mundo de la genómica, el mundo de los paneles de genes, no está tan estandarizado entre todos los laboratorios y cuesta más hacer labores de acreditación, porque claro, muchos de ellos se están creando todavía. Entonces, falta un tiempo para que todo el mundo use las mismas estrategias. Siguiente. La medicina de precisión, es decir, ir hacia el tratamiento personalizado, es otro de los conceptos. Hemos visto parte de arriba en que estamos en la era genómica, muchos marcadores a la vez, pero es que este conocimiento va en paralelo al desarrollo de nuevos fármacos en cáncer. Constantemente, abajo a la derecha, nuevos fármacos aprobados por la FDA. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento cada vez es más personalizado y todos los países tienen sus propias estrategias de medicina de precisión. Todos. España, por ejemplo, estamos en el IMPACT, no sé en su país en cuál estará, pero implementar esto de la medicina personalizada, siguiente, en un país tiene que ver con muchísimas cuestiones, no solamente científicas, sino de gestión en el propio ámbito hospitalario. Siguiente. Entonces, hemos dicho, hay que hacer paneles. Quédense con la idea de que los paneles son conceptos dinámicos y segunda idea es que vamos de la realización custom a paneles comerciales. Y tercero, prefiero un panel que me haga todo, es decir, copy number, mutaciones y fusiones, prefiero. Entonces, hay varios test comerciales ya. El que nosotros estamos empleando por comodidad es uno que con solo DNA puedo mirar, siguiente, puedo mirar absolutamente todo. Mutaciones y translocaciones, translocaciones y CNV, que es hacia donde vamos. Esto en la mieloblástica. A la derecha, en mieloma, pasa lo mismo. Hemos pasado de paneles muy sencillos a paneles que incluyen todo. Abajo, tenemos incluso paneles de NGS de un solo gen. Esto es un concepto raro, pero para P53 lo estamos haciendo porque en linfática, en mieloma, queremos ver la mutación de este gen en SND y además con una enorme sensibilidad. En linfática crónica, nosotros hicimos un custom, pero hoy el que se hace y el que se intenta ver es uno comercial que incluye todo lo que necesitamos. En este caso les he presentado el de Sofía. En cambio, en linfomas última, está la cosa que todavía no hay demasiada homogeneización. Hay paneles B, hay paneles T, no está todavía el panel comercial ideal para los linfomas, pero estamos en ello. Siguiente. Metiendo la genómica, un ejemplo, una mieloblástica no M3. Hoy, una rutina diagnóstica en esta patología, teniendo en cuenta todas las técnicas que les he dicho, lo dice bien claro las guías. Hay que hacer cariotipo, hay que hacer FIR si procede, hay que hacer pruebas rápidas porque tienen fármaco asociado, PCRs, hay que hacer paneles, es decir, hay que hacer muchas pruebas para resolver concretamente y completamente esta patología. Por supuesto, el cariotipo se quedó corto y fíjese la cantidad de pruebas. Con el panel que les he comentado, hacemos todo lo necesario. Gracias a disponer de paneles NGS anterior, gracias a esto, hemos podido participar en protocolos de estudio de la mieloblástica con NGS, el grupo cooperativo de PETEMA.
decirles que ya van por los casi 30.000 pacientes que se han beneficiado de estrategias de NGS en esta patología. O sea que siempre que sea posible colaborar en grupos cooperativos. Siguiente. Bien, la NGS desde luego ha venido para quedarse, ha supuesto un cambio absoluto en la rutina de laboratorio. También nos hemos dado cuenta que necesitamos equipos profesionales mucho más complejos que antes, bioinformáticos, etcétera, que son técnicas que requieren estandarización, que necesitamos personal experimentado y en constante formación, y no nos engañemos, son estrategias que dan mucha más información, pero tienen mayor coste. No está implementado en todos los centros. Sí que es cierto en que cada vez abajo las máquinas son cada vez más complicadas y más caras, por cierto, que hay muchísima información y por tanto requieren sistemas, servidores, estrategias de Big Data, ayuda de la inteligencia artificial, etcétera. Pero, por ejemplo, en España esto ya es un hecho de 2024. En el BOE ya se publicó una serie de pruebas NGS que hay que realizar a los pacientes. O sea que esto está aquí ya. Siguiente. Evidentemente, el clínico recibe un informe que es más complejo, un informe que se hace un formato de tabla y se informa cada paciente con el panel utilizado cuántos genes tiene mutado, con qué frecuencia y luego con los parámetros de calidad establecidos, una profundidad media de 1000 por. Está consensuado que solo informamos las mutaciones, las variantes que sean patogénicas y probablemente patogénicas. Nos estamos encontrando con cada vez más marcadores para seguimiento. Y que un paciente tener 3 o más mutaciones es inestabilidad genética mayor. Y, por supuesto, cada vez más estamos aprendiendo el impacto de las comutaciones. Hay genes que se asocian o son mutuamente excluyentes y eso puede incluso modificar el pronóstico. Siguiente. Bien, un punto crítico de la NGS es los tiempos de respuesta. Estamos acostumbrados a que con un cariotipo hacerlo en la semana, un FIS en 2 o 3 días, una PCR también, pero en NGS no logramos bajar de 2 o 3 semanas. Entonces, esto nos ha obligado, hay un cuello de botella aquí importante, a que hacemos pruebas rápidas cuando hay fármaco dirigido y luego se espera NGS y cuando llega la NGS hacemos el informe completo, ¿vale? Pero uno de los temas más limitantes, aparte de la rapidez de la secuenciación, es que cuando un facultativo tiene que informar los FASTQ, los resultados de un equipo, lo hace muy manual la interpretación, con sus Exceles, cortar, pegar. Cuanto antes dispongamos de un flujo bioinformático que del panel de los resultados sea un algoritmo el que filtre, el que seleccione, es decir, el análisis bioinformático, o sea, menos humano, más bioinformático, más automatizado, aquí resolveremos bien un problema. Porque, claro, reducir el tiempo de respuesta es importante. Importante porque hay que tomar decisiones terapéuticas relevantes. Y hoy, 2026, mientras no tengamos esta rapidez en NGS, estamos un poquito condenados a hacer pruebas de biología molecular, PCRs, y esperar a NGS. Un poco de redundancia. Siguiente. Un tema muy relevante que tampoco está totalmente resuelto a nivel genético en oncohemato es la mínima residual, es decir, evaluar la persistencia de enfermedad por debajo del límite. Necesitamos técnicas muy sensibles, al menos de una 10⁻⁶, y las técnicas clásicas para hacer esto en oncohemato son
la citometría, pero también, pero no en todas, la RQ-PCR. Siempre que tengamos marcador específico, concretamente para las fusiones NPM, para las fusiones RUNX1, PM rara, etc. Pero no hay para todos. Porque vamos hacia la PCR digital o una NGS, porque la NGS tal cual está planteada solo tiene una sensibilidad del 1%. Entonces, ¿cuál es el futuro? La mejora es esto. Se acaba de publicar una revisión muy importante sobre mínima residual y la idea es validemos PCR digital, mejoremos la NGS específica para mínima residual con corrección de errores, etcétera, y solo así conseguiremos llegar y utilizar la NGS como marcador de mínima residual. No es el caso hoy. Siguiente. Y luego, en hematología, nos hemos dado cuenta de un fenómeno, después de hacer muchos NGS, que la predisposición hereditaria no es solo el terreno de los tumores sólidos, sino que también, siguiente, está descrito en hematología. De hecho, hasta un 10-15% de las SMD y LMA realmente portaban variantes germinales, es decir, presentes en todas y cada una de las células y por tanto hereditarias. Es lo que llamamos mutaciones germinales, de origen germinal. Esto ya fue publicado y presentado en la WHO anterior, en 2016, y ha sido totalmente confirmado en la WHO 2022, en la que además se ha presentado que no solamente es terreno de los mieloides, sino de los linfoides. Anterior momento. De hecho, en este momento hay patología mieloide y linfoide con predisposición germinal. Hasta 60 genes hoy se considera que pueden tener cierta relación con esto. Si a estos añadimos, siguiente, los de insuficiencias, todos los Fanconi, etcétera, etcétera, llegamos hasta 150 genes relacionados con patología germinal. Siguiente, pasa todas ya. La edad de presentación de estas patologías, de estas variantes es variable y tiene una consecuencia importante, y es que nos exige una interacción muy, muy exquisita entre clínicos y laboratorios, porque ahora entra en juego las unidades de consejo genético, ya que encontrar un paciente con neoplasia germinal tiene impacto tanto en él como sus familiares. De hecho, y se lo recomiendo, se acaba de publicar en España, SHH, Manual para la identificación y atención de los pacientes con neoplasia germinal hematológica. Siguiente. Bien, ¿por qué es importante evaluar lo germinal? De hecho, Mario Cazzola en esta hace 3 años, en este paper ya dijo, a todos los pacientes, aparte de la morfología, el cariotipo y mutaciones, haga estudio germinal. Nosotros somos un poquito más restrictivos. Solamente hacemos estudio germinal cuando detectamos que es germinal. Entonces, porque cada vez tienen más repercusión clínica, tanto en los portadores como en sus familiares. Además, mucho impacto en los donantes. Evitar, si es posible, un donante familiar portador. Estrategias de acondicionamiento específicas según la patología germinal que encontremos, o uso de ciclofosfamida, por ejemplo, pues halo en pacientes con esta variante germinal. Es decir, en el contexto del trasplante tiene enorme repercusión, pero, siguiente, en este terreno nos hemos dado cuenta que no es exclusivo del mundo mieloide, sino que está en absolutamente toda la patología hematológica. Y, siguiente, también somos conscientes de que estamos al principio de la puntita del iceberg
en cuanto a manejar todo este tipo de hallazgos. Porque, claro, siguiente, ustedes saben interpretar y describir una variante germinal. Pues mira, ¿cómo lo hacemos? Desde luego, olvídense de hacer a cada paciente un panel somático y otro germinal. No, lo que tenemos es nuestro panel, lo hemos cargado con genes relacionados con germinal. Es decir, tenemos un único panel, le llamamos somático germinal, ¿no? Entonces, si ven aquí ustedes un informe de NGS, para saber y sospechar germinalidad, 1, si la BAF es mayor del 40% y está dentro de las reconocidas como germinales, ejemplo, RUNX1, 47%. Mira lo que pongo. Esta variante podría ser de origen germinal. Ahí está. Entonces, ustedes me mandan muestra no tumoral. Normalmente utilizamos folículo piloso y extraemos DNA y vemos si tiene RUNX1. Si tiene RUNX1 en el folículo piloso, decimos es germinal, está en ambos casos. Por tanto, sale de la tabla. No tiene nada que ver con sus aspectos somáticos. Y ese sería el truco para ver si una variante es o no germinal, muy en contacto con el clínico para este envío de muestra no germinal, etcétera, etcétera. Revisión de la tabla según el resultado, etcétera. Siguiente. El momento actual, por tanto, ya les he contado que del cariotipo al FIS, a la PCR, a los arrays o a la NGS, vamos evolucionando. Y hay dos técnicas, hemos pasado de la citogenética a la genómica, que son el cariotipo óptico y la secuenciación de tercera generación, que están muy bien posicionadas para complementar a todas las anteriores. A ver, siguiente. El cariotipo óptico lo que tiene es que con un solo tubo de ETA extraigo DNA, no necesito metafases, extraigo un DNA y esa es la limitación. Primera limitación, DNA especial de cadena larga. No me valen los retrospectivos. Lo marco, lo escaneo, lo alineo, lo comparo con una referencia y en un único ensayo y presentado en un circos plot, veo desde el cromosoma 1 hasta el 23 absolutamente todas las alteraciones cromosómicas, estructurales y numéricas a un nivel de resolución impresionante, mucho mayor que los 5 o 10 megabases. Estamos hablando de 500 pares de bases. Entonces, si esto funciona y funciona bien, realmente es una prueba que me sustituye al cariotipo, al FIS y a los SNPs. Pero nadie se atreve a quitar ninguna de las anteriores porque todavía está en fase de validación. Y además, en mi opinión, tiene otra pega, que un cariotipo óptico necesita, pasa, otra. Bien, de momento se utiliza solo en investigación y esta sería la limitación. No detecta mutaciones. Es decir, que como mínimo tendría que usar un Optical Genome Mapping más panel de solo mutación. Y recuerden que los paneles de NGS tienen de todo, pero bueno, en fin. Entonces, controlen bien las características de esta técnica porque no me sirve como técnica única. Siguiente. Pero sí que me gusta y mucho del cariotipo óptico, que igual que el cariotipo clásico, que igual que las mutaciones, me permite medir la inestabilidad genética. Se ha descubierto un tipo de inestabilidad genética gracias a la utilización de Optical Genome Mapping, que es la cromotripsis, la cromoanagénesis. Especialmente la cromotripsis, literalmente un cromosoma explota y se reordena, o la cromoplexia, múltiples jugadores se reordenan. Entonces, este sistema de complejidad es muy interesante porque solamente el hecho de tenerla ya implica que ese paciente no va a ir muy bien. Pero, y abajo,
realmente me ha permitido ver alteraciones crípticas, claro, lo que no veía el cariotipo. Y en cambio tenemos un problema, pongo este ejemplo porque me parece muy ilustrativo, que es yo, un paciente que tiene cariotipo complejo, para mí ya está clasificado en alto riesgo. Hago el cariotipo óptico y me salen 40 alteraciones, 40. De 3 a 40, pues va a ir muchísimo peor, pero todavía no sé cómo encajar esto hasta que todo está en las guías de estratificación. De todas maneras, claramente, el cariotipo óptico es una superación de la citogenética convencional. Siguiente. Bien, entonces, y lo último es, la segunda prueba que les he dicho de innovación es que de la secuenciación Sanger, un gen, a paneles, secuenciación de segunda generación, NGS, las plataformas habituales Illumina, Ion Torrent, pues hemos pasado ya a la secuenciación de tercera generación, long reads. Las de secuenciadores de segunda generación, como mucho, tienen 300, 400 fragmentos de pares de bases. Estas son miles. Entonces, esta secuenciación de tercera generación, fundamentalmente hay dos tipos de empresa, PacBio y Oxford Nanopore. Nosotros hemos optado por Oxford Nanopore. Van a ver cómo permite evaluar todas las alteraciones del genoma en un único ensayo. Verán, sigan. Porque realmente, ya en 2021 se nos decía, no uséis solo paneles, que no es nada exploratorio, ni siquiera usad exomas, usad genoma completo. Y de hecho, en 2021 este señor se quedó tan fresco diciendo, una mieloblástica hecho con un genoma completo y en un único ensayo tengo todo. Lo que no se dio cuenta es que tiempo de respuesta, análisis bioinformático, precio, etcétera. No cursó esto, ¿no? Pero en cambio, en octubre de 2025 dice otro, oye, yo te voy a hacer, sí, un panel completo, whole genome sequencing, y te lo voy a hacer en 4 horas. Todo el mundo nos vinimos arriba con esto. Esto sí que va a ser una revolución. ¿Cuál era el truco? De que esto lo hizo con secuenciadores de tercera generación. Y esto no es ciencia ficción, está en UK ya en urgencias pediátricas, en 4 horas todo el genoma. Imagínense temas prenatales, temas constitucionales, etcétera. Entonces, ahora sí que no tenemos miedo a decir, oye, ¿cuándo haremos el genoma completo como única prueba? Pues ya no lo veo tan lejos. De hecho, acabamos de hacer una serie de mielomas haciendo esto y hemos visto cosas increíbles de cubrir todo el genoma, todas las alteraciones numéricas, estructurales, todas. Entonces, esto siguiente sí que lo veo como una innovación tecnológica más que probable con utilidad diagnóstica. Y de hecho, podría llamarlo el cuarto tipo de cariotipo, el cariotipo genómico, porque además de mutaciones veo todas las alteraciones. Siguiente. Decirles que bajemos ahora a tierra y a sus laboratorios. En 2026 no hemos retirado ninguna técnica, no hacemos más que añadir. Lógicamente, tener muchas técnicas es común que existan demoras en la recepción de resultados, que puede haber redundancias, que puede haber heterogeneidad y estandarización, que exige un trabajo en equipo, que además nos exige conocer muy a fondo las características de cada técnica. Pero tengamos esto en mente, intentemos usarlas de modo complementario, optimicemos recursos y también utilicemos el sentido común. No se puede ser experto en todas las técnicas, habrá que alinearse con colegas, etcétera, etcétera. Siguiente. Porque hoy tenemos distintas formas de interrogar el genoma. Estamos pasando de paneles a genomas. Siguiente. Nos tenemos que ayudar de la inteligencia artificial. Demasiados datos. Y les he propuesto, fíjense esta balanza que me encantó, los citogenetistas decían, sí, cariotipo óptico ya es evidente. Los moleculares dicen, no, genomas. Ahora sí que lo digo con otro cuerpo, ahora sí que me atrevo a proponerles un genoma completo en el futuro con esta tecnología.
Pero la realidad es que hoy, 2026, en oncohematología, a todas las técnicas citogenéticas y citogenómicas sigue utilizándose lo más clásico al principio, desde la morfología hasta la citogenética convencional. Siguiente. Bien, la innovación es constante. No tengo más tiempo, pero yo les he contado el óptico, tercera generación. Tenemos delante la biopsia líquida, single cell y, por supuesto, solo estamos mirando, haz una más, la capa de la genómica. Si nos metemos en la capa de la transcriptómica, tenemos RNA-seq, etcétera, etcétera. La biopsia líquida más limitada exclusivamente y más exclusivamente al mundo de los linfomas, están dando grandes avances. Single cell es absolutamente investigación, todavía no está en la práctica clínica. Pero bueno, el futuro, reconozcan que es apasionante. Muy bien, pues yo creo que con esto, decirles que la consecuencia de todo, es que, sí, es la última diapositiva, de todo este conocimiento es que ahora hacer sesiones de un paciente no puede hacerlas solo los clínicos, sino que tienen que estar en los Molecular Tumor Boards. Es decir, tienen que estar hablando con los genetistas, con los asesores, con todo, porque estamos de camino a la medicina muy, muy personalizada, que tiene que tener en cuenta todos los datos genómicos junto con los clínicos. Claramente esto es un beneficio para el paciente. Y decirles también que, siguiente, que en la línea del sentido común hay que elegir el mejor test para cada momento del paciente y de su patología. Y como conclusión final, decir lo siguiente. El diagnóstico genético en oncohematología es una profesión con gran impacto clínico, creo que ya lo han visto, y, muy importante, una enorme demanda de especialistas. Nos obliga la implementación de la genómica a necesidad de hacer community entre laboratorios, trabajar con los Molecular Tumor Boards, compartir resultados, reflexiones, series, es decir, nos obliga a trabajar en equipo, en equipos multidisciplinares. Y aquí, claro, si hay demanda de especialistas, añado, especialistas bien formados. Tanto los profesionales de laboratorio como clínicos necesitan formación continuada. No sé allí, pero en España no hay formación reglada en los grados biomédicos. Es una necesidad no cubierta, cada uno se organiza como puede, va a laboratorios, etcétera. Pero tengo que decirles que empresas allí en su país como Cariotec o aquí como Genotipia están haciendo una labor increíble en la organización de másteres, de cursos, de webinars, y les felicito y les doy mi enhorabuena desde aquí. Además, especialistas en genética, pero si todavía no tenemos especialidad, otro tema no cubierto. Formarse implica constantemente conocer las técnicas, sus características para su uso racional, actualizar constante los nuevos marcadores por patología y las actitudes terapéuticas, comunicación constante y luego informaciones genéticos homogéneos. Un lenguaje común entre el médico y el genetista. Seguir potenciando el papel de las sociedades científicas para todo esto. La Sociedad Española de Hematología, Grupo de Citogenética de España, ALACI, tienen ustedes un fantástico grupo de citogenética latinoamericano, Grupo de Biología Molecular y, por supuesto, los grupos cooperativos, PT. Les recomiendo que todas estas guías les van a ayudar muchísimo a ayudar un poquito en la formación o la necesidad. Por ejemplo, acaba de publicarse en Sangre, hace nada, un
recopilatorio de la implementación de NGS en todas y cada una de las patologías. Si ustedes no tienen acceso a esto, escríbanme un mail y se lo mando. Cualquiera de estas guías se la puedo mandar. Pero ven cómo la formación, de hecho lo que estamos haciendo hoy es una de ellas, es esencial. Muchísimas gracias por todo. Y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. A ver, un segundo para... Perdona, pero como he tardado un poco más porque sabes, ¿no? Sí, el problema técnico que tuvimos al principio, igual fue superado este Bueno, problema. Se lo has llevó hecho a muy cabo. bien, ¿eh? Ponías el ratoncito por donde podías, sí. Sí, Bueno, sí, pues que trataba de seguirla para poder indicar con el mouse. Pero bien, muchas gracias. Ha sido un viaje, ¿no? Desde la eso, citogenética hasta la citogenómica y muchas cosas más que se vienen, ¿no? Como la eso perspectiva que es, usted eso da, es. ¿no? Que en un futuro no descarta de que el diagnóstico sea de una vez el perfil genómico. Esperemos, bueno, la tecnología, los grandes Claro, científicos, ¿sí? Y bien, eso es. bueno, igualmente la audiencia está que le comparten muchas vibras, muchos aplausos. Y bueno, Gracias. invitamos a la audiencia a que puedan realizar sus preguntas, ya sea por el chat o poder levantar la mano, abrir el micrófono y poderlas hacer directamente a la doctora, ¿no? Aprovechemos que está aquí presente, ¿no? ¿Vale? Sí, le siguen extendiendo las felicitaciones por el chat. Venga, que seguro que tienen muchas preguntas. Sí, sí. Vamos. Sí, bueno, ánimos a la audiencia para poder preguntar o escribir por la caja de comentarios tus preguntas, ¿no? Bueno, justamente cuando usted relataba, ¿no? Que la citogenética, para una prueba citogenética, se recomendaban 7 días, pero Sí, para la secuenciación se pasaba como 15 días, o sea, superior a la... y más, 15 o 20. Y bueno, me imagino que es por el análisis, ¿no? La Sí, el intensidad análisis, de datos que tiene. sí. Por eso he propuesto que estamos o sea, absolutamente implicados en los algoritmos informáticos para que filtrar las variantes, o sea, el mirar a ClinVar, todo eso esté mucho más automatizado, porque es que realmente es un trabajo demasiado manual. Entonces, esto se quitará. Y luego, el segundo punto será en tener secuenciadores cada vez más rápidos. Por eso, long read no lo he dicho. Quizás nos pasemos a los de tercera generación, porque son absolutamente rápidos. Es decir, que podemos tener resultados básicos a lo largo de 1 o 2 días. Claro. Entonces, claro, tiempo de secuenciadores y automatización de análisis. Ese va a ser el truco. Si no, estamos condenados a lo que he dicho, a hacer paralelamente las pruebas rápidas y esperar el GS. Claro. Sí, doctora, aquí tenemos una pregunta en el chat de María Fernanda. Nos comenta, ¿por qué solo se informan las variantes patogénicas y probablemente patogénicas? Entonces, ¿cómo se manejarían las variantes de significado incierto, BUS, en este contexto? Sí, Muy buena pregunta, porque además, quiero decir, en oncohematología, como es todo más nuevo, ¿vale? Se refiere a los germinales, ¿no? Perdona. sí, a ver, adelante María Fernanda, si nos puedes aclarar la pregunta, si se dirigía a las germinales. Realmente el tema de las BUS, tanto somático como germinal, está, insisto, todo esto ha sido, no es tan, o sea, estamos encontrándonos con esto, ¿no? Entonces, se están cuestionando cosas. De hecho, hoy ha salido un paper de la American Journal of Pathology de manejo de BUS. Vamos a ver. Por una parte, informar solo patogénicas y probablemente patogénicas.
El resto guardamos la información, la tenemos. Entonces, lo correcto sería, opción 1, cada X tiempo reevaluar, porque lo que hoy es bus, mañana puede ser patogénica, ¿entiendes? Correcto sería reevaluarlas y ver su impacto clínico. Eso por una parte, pero claro, eso a su vez como que no tenemos tiempo. A ver, ¿cada cuánto voy a reevaluar y que beneficie al paciente? Entonces, se está proponiendo esto, echar mano de la IA, que haya programas que reevalúen, ¿vale? Ellos solo y den alarmas de cuando una variante cambia la clasificación. Eso por una parte. Y que eso informará al clínico, ¿vale? Y luego, eso, pues, por una parte, o sea, manejarlas. Y luego, también está bien una corriente de que a las de significado incierto la gente no le gusta no decir nada, ¿no? Se está hablando de que hay variantes de significado incierto de alto, medio o moderado riesgo, ¿sabes? O sea, hay como una subclasificación, pero todo esto es demasiado nuevo. Entonces, es el sentido de decir, sí, tiene una bus, pero es de alto riesgo. Estaré muy atento a esta. O sea, son las dos únicas estrategias, pero no están absolutamente implementadas. Perfecto, doctora. Aquí hay otra pregunta. La doctora Pablo Estella nos dice, a ver, si bien hay muchos adelantos y conjunción en las técnicas genéticas, ¿cuál cree que serían las indispensables? Pero teniendo en cuenta la economía emergente, las instituciones que son públicas, privadas, entonces, ¿cuál cree que sería el mínimo? El cariotipo FISH-PCR esencial. Sí. O sea, citogenética y biología molecular esencial. Y si hay algún caso que no se resuelve, pues lo de siempre, echar mano de amigos que tengan estrategias más y llegar a acuerdos. O sea, es que esto... Pero lo esencial es manejar cariotipo, cuando digo cariotipo FISH-PCR, es decir, citogenética y biología molecular es esencial, ¿vale? Esencial. O sea, porque, bueno, nos perderemos las barreras, porque lo puedo hacer, los clásicos, FLT3, NPM y tal, lo puedo hacer. Nos perderemos un poco en el panorama global de la inestabilidad, pero esto sería esencial. O sea, yo prefiero tener, si no tuviera recursos, cariotipo FISH-PCR que no cariotipo y NGS. Claro. Bien. Tenemos la mano levantada de Adriana Gudiño. Le invitamos, por favor, a que encienda el micrófono, si se siente más cómoda, también la cámara, Vale. para hacerle la pregunta a la doctora. Hola, buenos días, doctora. Excelente presentación. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo diagnostican la amplificación intracromosómica del 21 en los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda? Con FISH. Con FISH. Usamos la sonda RUNX1, sí. Te referías a la técnica, ¿no? Sí, 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 esa ya la utilizan como la confirmatoria. eso es, eso es. O sea, tal Ah, ok. cual, eso Y, es. igual complementario con NGS. Mm, o sea, no puedo hacerlo también para todas las filag y demás, pero la amplificación no, o sea, las 17 y 19, la 1Q, las enormes, realmente puedo hacerlo entre cariotipo y FISH, lo puedo tener resuelto. ¿Vale? Pero bueno, NGS, ya sabes que ahora, Adriana, si trabajas en linfoblástica, hacia donde vamos es a hacer una estrategia genómica global de la linfoblástica, de ver todas las fusiones con RNA-seq, con transcriptome. O sea, vamos a hacer eso. Pero a tu pregunta, la amplificación 21Q es con FISH, sonda específica, RUNX1. Gracias. Perfecto, doctora. Aquí tenemos una pregunta del doctor Abelardo Arias. Nos comenta si hay
data, ¿no? De qué porcentaje de mutaciones germinales se van encontrando en hemato-oncología, ¿no? Sí, estamos moviéndonos en ese 10, 7, a ver, el último dato es entre un 7-10% de las neoplasias hematológicas tienen predisposición hereditaria, son de predisposición hereditaria, 7-10. Que si se fija es de un poquito más en mieloides, puede haber 10-15, pero si se fija están en el rango de también la predisposición hereditaria en sólidos, cáncer hereditario, también 10%. Máximo un 10 por ahí. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más de la audiencia desea realizar alguna pregunta? Pues bien. También, doctora, yo aprovecho para agradecer su participación y me gustaría compartir, ¿no? La pantalla y mostrarle lo siguiente. ¡Ah! Muchas gracias. Es un pequeño certificado de agradecimiento por tomarse el tiempo el día de hoy, encontrarse con nosotros, con mi persona, con Caretec, con la audiencia, ¿no? Que ha estado esperando y ansiando el día de hoy. Muchas gracias, doctora Calazán, Gracias a vosotros. por la presentación del día de hoy. Y bueno, este certificado digital igual le estaré haciendo llegar a su correo. Vale. Otra vez, muchísimas gracias. Y repito, cualquier cosa que necesitéis, si no tenéis acceso a esas guías que he propuesto, por mail os lo reenvío, ¿vale? Todas las guías, los últimos papers de la revista Sangre, que quizás allí no tengan acceso, porque es como muy aquí, ¿no? Pero les va a venir muy bien, ya verán. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, eso es. Venga, y enhorabuena a tu empresa por todo esto que estáis haciendo. Bueno, no sé si se anima la audiencia a una fotografía grupal, y si no, ya nos estaríamos despidiendo. A ver, se anima, por favor, una fotografía final para las redes, no sé, vamos, anímense, por favor. Ay, sí. A ver, que vaya viendo. Oh, mira, Flavia. Le tenía prohibido venir a Flavia, pero... Quizás bueno, ahí la vamos a tener el próximo mes, quizás a la doctora Flavia, ya. Estoy convenciendo. Ya veremos. Muy bien, muchísimas gracias, igualmente, gracias a la audiencia, gracias a todos, otra vez, muchísimas gracias, doctora Calazán, por el día de hoy. Estamos viendo. Adiós. Buenas tardes.